Ok, vamos a establecer los conceptos básicos para el aprendizaje de la geometría plana. Ok, un concepto básico es el concepto de punto. Un punto es un lugar en el espacio, es una coordenada, no tiene dimensión alguna, es decir, no tiene largo, alto o ancho, simplemente es un lugar, digamos aquí, el punto que está aquí, ¿sí? Aquí no estamos haciendo referencia a cómo ubicamos este punto, simplemente este lugar del espacio, sin ancho ni referencia. Puede estar en un objeto material, puede estar en el vacío, puede estar dentro de algo, como les digo, material, o sea, dentro de algo lleno, no precisamente. Por ejemplo, podemos ubicar un punto, digamos, en esta mesa, dentro de ella, a la mitad de ella, o sea, no importa, simplemente es la ubicación de ese lugar en el espacio, eso es un punto, esa ubicación. Ya para poder tener un control sobre dónde se ubica ese punto, se crearon los sistemas de coordenadas. Bueno, hay diferentes sistemas para ubicarlo, ¿verdad? O sea, coordenadas polares, un cuadro cartesiano, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahorita nada más quédense con la idea que el punto es una ubicación, es un lugar de nuestro universo, de nuestro espacio. Y puede estar dentro de algún objeto material o en el vacío, donde sea, eso no importa. Y podemos imaginarnos un punto móvil también, o sea, un lugar que se va moviendo. Eso sirve para ciertos estudios de dinámica, pero bueno, ahorita vamos, el punto, vaya. Ahora, vamos a lo que es una recta. Una recta se puede... Yo tengo dos definiciones diferentes de lo que es una recta. Una recta es una sucesión de puntos alineados, es decir, infinita, ¿verdad? Es una sucesión infinita de puntos alineados. Haz de cuenta, imagínate muchos puntitos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta el infinito, tanto para ya como para un lado como para el otro. Y alineados, el concepto de alineado, vamos a definirlo de una vez. Es que, supongamos, a ver, aquí tengo esto. Para que algo se considere alineado, si tú agarras un punto de esa línea, digamos aquí, yo mido el ángulo de abertura de este segmento contra este segmento de hacia acá, mido este ángulo y me debe dar siempre un ángulo llano. Ahorita nos vamos a meter en lo que son los ángulos, pero creo que el concepto de ángulo llano, o sea, de plano, está en el imaginario, ¿no? Es fácil de imaginar, o sea, lo que viene siendo un ángulo llano, totalmente plano. Entonces, para que, miren, acá tengo, con un palo va a ser más fácil explicar lo que viene siendo el ángulo llano. ¿Ok? Me debe de dar un ángulo llano en toda la longitud. Por ejemplo, aquí está este punto, ¿sí? Si yo mido este ángulo, tengo este segmento de recta que se va hacia acá y este segmento de recta que se va hacia acá, me forman un ángulo, ¿verdad? Si yo lo mido, me debe dar un ángulo llano, o sea, 180 grados. Ahorita más adelante voy a explicar, o sea, lo de los ángulos también. Pero bueno, ahorita un ángulo llano es fácil de coincidir. Si yo lo mido por acá por abajo, este ángulo igual me tiene que dar 180 grados. Y si lo mido por aquí por enfrente, por 180 grados. Y si lo mido por la parte anterior, o que es la posterior, 180 grados. O sea, no importa por dónde lo midas, te tiene que dar 180 grados. Si en alguna de esas medidas no te da 180 grados, no es un ángulo llano y por lo tanto no están alineados. No se considera un segmento alineado, ¿ok? No es una recta, pues. Ya tiene un quiebre o ya tiene un cambio de dirección y eso ya no se considera un ángulo llano. Y por lo tanto ya no son puntos alineados. Ahora, bueno, una recta también es una longitud alineada. Una longitud alineada sin dimensiones, con una sola dimensión, vaya. Haz de cuenta que no tiene, pues una línea, vaya. No tiene grosor, y ya, esa es la otra definición que yo manejo. Bueno, eso ya es una línea recta. Ahora sí, vámonos al concepto de lo que son los ángulos. Los ángulos, bueno, es la apertura que se genera cuando dos rectas se cortan en algún punto. Por ejemplo, si me consigo algo con lo que ejemplificar. Si no, vamos a dibujar acá en la tierrita para... ya, fácil. Aquí está dos semirrectas, ¿ok? Acuérdense, un ángulo es la apertura que se genera del corte de dos semirrectas, siendo el origen del ángulo el punto donde se cortan las semirrectas, ¿ok? Entonces, imaginémonos
que estas son dos rectas, que están imagínense que son totalmente alineadas, ¿ok? Que a simple vista se ve que no, pero imaginémonos que sí, este y este, ¿sí? Son dos semirrectas que se extienden hasta haz de cuenta, se extienden hasta el infinito para allá, y esta se extiende hasta el infinito para allá. Y aquí está su punto de corte, el punto donde coinciden. Este es el origen del ángulo, ¿ok? La apertura del ángulo es esta, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar sobre cómo se mide esa apertura, ¿ok? A eso se refieren, eso es un ángulo, es la apertura entre dos semirrectas que se cortan en un punto, siendo ese punto de corte el origen del ángulo. Ahora vamos a explicar cómo se mide eso. Ahora, supongamos, yo tengo este tubo. Es fácil medir una distancia traslacional, por decirle de algún modo, una distancia con ubicaciones diferentes. Por ejemplo, si yo tengo este tubo aquí y tengo este palo ahí, medir la distancia entre ambos es simple, ¿verdad? Puedo usar una regla o cualquier puedo inclusive crear mi propio sistema de medidas, mi propio patrón para medir. En sí medir es comparar, y ahí es más fácil ver. Pero por ejemplo, si simplemente lo giro, sigue en la misma ubicación. No tengo dos ubicaciones diferentes en el espacio para hacer una comparación entre la distancia entre dónde se ubica y dónde se ubica este otro punto. Eso es medir una distancia longitudinal. Pero hay por ejemplo, aquí no se está moviendo en el espacio, pero está rotando. Y puedo medir cuántas vueltas da. Eso es lo que mide. Si da toda una vuelta, eso es lo que yo mido. Dio una vuelta, así lo podría medir. Y así es como se miden los ángulos. Simplemente a esa vuelta, no sé, yo la parto en 360 pedacitos. Y es como mido lo que viene siendo los grados. De ahí sale, o sea, la longitud. Por ejemplo, porque si se fijan, si cuando dos rectas se cortan, el ángulo que forman entre ellas fíjense cómo es una rotación, ¿verdad? Lo que uno está midiendo. Es una distancia rotacional, es un movimiento rotacional, y para medirlo, el patrón que usamos es simplemente todo un giro, lo partimos en 360 grados, esa es la convención, por eso. Pero también puedes establecer el tuyo, tú lo puedes partir en 400, en 500, 600, pero bueno, vamos a usar el estándar, que son los 360 grados. Lo partes en 360 grados y eso es lo que comparas para medir la apertura de un ángulo. Bueno, ya expliqué lo que es un ángulo, ya expliqué lo que es la línea, y ahora vamos a los postulados de la geometría. Bueno, eso los voy a tratar en otro video para que no quede muy largo. Nos estamos viendo.